En el caso de lo que yo les decía, sí, el corazón tenía que una base, que la base estaba que siendo circundada por qué, por un surco, que es todo esto de aquí que sería que el surco coronario. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la base del corazón específicamente es la zona donde qué, donde llegan qué, vasos sanguíneos y salen vasos sanguíneos. Es la estructura donde encontramos que específicamente que los dos atrios, el atrio izquierdo y obviamente que el atrio derecho, si lo vemos así. ¿Ok? En cambio, hay una característica que debajo, en la parte ventral, de lo que vendría siendo de qué, de la zona de la base, encontramos la zona de qué, de los ventrículos que terminan siempre que en un vértice, en un ápice del corazón. Las zonas ventriculares, ¿sí? O para que me entiendan, los atrios, ¿sí? Ambos atrios, tanto el izquierdo como el derecho, son las zonas donde llega la sangre, de cualquiera que sea su, digamos, su retorno. ¿Qué me refiero? Puede, en este caso, retorno pulmonar o retorno de todo lo que vendría siendo ¿qué? El sistema sanguíneo en general. En cambio, la zona de los dos ventrículos, del ventrículo ¿qué? Izquierdo y el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, en cambio son las zonas de ¿qué? De bombeo de la sangre. Es la zona donde sale la sangre. ¿Hacia dónde sale? Puede salir a la zona de los pulmones o a la zona en este caso que vendría siendo de qué, de la circulación mayor. ¿Okay? Cuando creo que nosotros partimos del corazón, pero bueno, el lunes me hacen acuerdo, solamente para ir recordando. La zona de las paredes del ventrículo izquierdo, que es este que estoy señalando, es más grueso en comparación del izquierdo. Se debe a una característica principal, ¿a cuál? Porque este tiene que tener las paredes más gruesas en comparación con este de aquí. Porque tiene circulación mayor. Exactamente, porque del ventrículo, en este caso, del ventrículo izquierdo, sí tiene que sacar ¿qué? Toda la sangre y bombear ¿qué? Al último rincón del cuerpo del animal, o sea, que sería ¿qué? Hasta la última ¿qué? Falange. Entonces, por eso son las paredes ¿qué? Más gruesas. De hecho, por ejemplo, se puede medir el grosor, se puede pesar, bueno, no pesar, sino se puede medir específicamente. En cambio, del ventrículo ¿qué? Derecho, solamente va a salir la sangre ¿hacia dónde? Hacia los pulmones específicamente. ¿Ok? Entonces, esas serían las principales características. Ahora, ustedes pueden observar algunas de las características. ¿Ok? Ahora, la zona de los atrios, ¿sí? La zona de los atrios, ¿sí? Ambos, este que estoy cogiendo, izquierdo, y este de que sería derecho, porque esta es la posición del corazón, ¿ok? Tanto atrios como ventrículos también tienen que una vascularización. ¿A qué me refiero? Que el corazón también tiene que ser ¿qué? Vascularizado. Las principales arterias que se encargan de la vascularización del corazón recorren específicamente tanto arterias, bueno, las arterias en este caso, recorren esta estructura, que serían que los surcos, en este caso, los interventriculares, tanto el paraconal como el subsinusal. Y obviamente que el surco coronario. ¿Okay? ¿Qué quiero decir? Que las principales arterias coronarias van a recorrer ¿qué? Los surcos específicamente. ¿Okay? Entonces, el corazón tiene dos arterias coronarias, una que se encarga de vascularizar toda la parte que estoy cogiendo con la mano, que sería la parte que izquierda del corazón, y otra que se encarga vuelta de qué, de la vascularización que derecha del corazón. O sea, si yo lo pongo así en esta posición, pues sería la vascularización de la rama, en este caso que izquierda, de la arteria coronaria izquierda, se encargaría de la vascularización de toda esta porción de aquí, incluido atrios y ventrículos. En cambio, la rama que coronaria o la arteria coronaria, en este caso derecha, en cambio se encargaría de que de la vascularización de toda esta porción de que del corazón. Entonces todo, ¿sí? Específicamente. Ok. Ahora, las arterias coronarias, ¿sí? Son dos, una para la parte izquierda y otra para la parte que derecha. Ok. ¿De dónde se originan esas arterias coronarias? Estas arterias coronarias van a surgir, ¿sí? Después de vencer lo que vendrían siendo que las válvulas, en este caso que la válvula, en este caso de la arteria aorta. O sea, ¿se acuerdan que yo les decía? Junto a este gran tronco vascular, ¿sí? Está otro tronco vascular. Este sale de qué?
del ventrículo derecho y este en cambio sale de que del ventrículo, este es el ventrículo izquierdo y este sale del ventrículo izquierdo. Esta es la aorta. Entonces, la aorta que nosotros podemos observar, ¿de qué lado del corazón? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Del lado izquierdo. Entonces tengo esto de aquí. Entonces, de esta arteria, que es la arteria aorta, surgen las dos arterias coronarias, tanto que la izquierda como la derecha específicamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir? Surgen inmediatamente después de vencer ¿qué? A la válvula ¿qué? Aórtica. ¿Sí? Hay unas dos depresiones, ¿sí? Justo a la salida de la aorta. Ya les voy a explicar en un gráfico, ¿sí? Y esos dos depresiones son los bulbos en este caso de qué, de las arterias ¿qué? Coronarias, tanto izquierda como derecha. Estas arterias coronarias, ¿sí? Izquierda y derecha, digamos que las principales ramas son dos, una interventricular, esta de aquí, y una circunfleja. Las ramas circunflejas, tanto de la coronaria que derecha como de la coronaria que izquierda, circundan a lo que vendrían siendo ¿qué? Al corazón, en lo que vendría siendo en que la base del corazón, a nivel de ¿qué? Del surco ¿qué? Surco coronal. Y entonces, miren, aquí está. Miren, es esta de aquí. ¿Sí? Aquí está un poquito diseccionada y se la puede observar. Esta que estoy señalando aquí, esta de aquí, ¿sí ven? Esta es la rama que circunfleja, ¿sí? La rama circunfleja, pero ¿de qué? De la coronaria en este caso, ¿qué? Izquierda, ¿ok? Entonces, si esta es la rama circunfleja de la coronaria que izquierda, pues del otro lado tengo que encontrar la circunfleja en cambio que derecha, que es esta de aquí. Entonces, la rama circunfleja, ¿ok? Entonces, además de eso, ¿sí? Justo después del origen, también se puede observar esta de aquí, ¿sí ven? Esta de aquí, que va sobre todo lo que vendría siendo que el surco interventricular paraconal. Esta rama es la rama, en este caso, la rama interventricular paraconal de lo que vendría siendo de qué? De la arteria coronaria izquierda. Dos ramas. Si es que esta de aquí tiene una rama interventricular, pues también ¿qué? La derecha, y es esta de aquí. ¿Cuántas ramas van? 4. 2. Y además, ustedes pueden observar que de cada rama interventricular, bien sea la subsinusal o la paraconal, ustedes pueden observar que se desprenden ¿qué? Pequeños vasitos, ¿sí ven? Como unas ramificaciones, como unas raíces, que lo que se encargan es que de tapizar o de vascularizar, no de tapizar, sino de vascularizar que todas las porciones, en este caso de que del corazón. Estas son las ramas en este caso, interventriculares. Estas de aquí, específicamente. ¿Okay? O las ramas interventriculares, ¿dijo? No, sí. Son ventriculares, no sé por qué les digo. ¿Ok? Entonces son las ramas ventriculares. A ver, repito. Las circunflejas está claro. La circunfleja, la paraconal y de estas que emergen, si ven, estas pequeñitas, tanto de la circunfleja como de la paraconal, son ventriculares. ¿Ya? Entonces, tengo aquí la interventricular subsinusal, la circunfleja y obviamente que estas pequeñas ramificaciones que son que las ventriculares. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero decir? Que cada arteria que coronaria tiene que 3 ramificaciones. ¿Okay? Ahora, el retorno venoso, si es que las arterias coronarias se encargan de qué? De la vascularización del corazón, pues también debe existir ¿qué? Un retorno ¿qué? Un retorno venoso. El retorno venoso específicamente son por 2 grandes venas que se unen, o sea, 2 grandes venas que ocupan las 2 porciones, los 2 surcos, el paraconal y el subsinusal. Son solamente 2 venas coronarias. La vena coronaria que se origina por la confluencia de diferentes pequeñas vénulas, ¿sí? Y que se unen y que forman esta gran estructura vascular de aquí, esta sería que la vena media, la vena coronaria media, es esta de aquí, la que circunda a lo que vendría siendo que, no circunda, perdón, sino que estaría sobre que el surco interventricular paraconal. ¿Okay? En cambio,
en el surco interventricular paraconal, en cambio encuentro que a la vena, en este caso coronaria, más grande, que sería ¿cuál? En este caso, ¿qué? La magna. Entonces tengo a la magna, que se encarga de ¿qué? De recoger ¿qué? La sangre de la cara ¿qué? De la cara izquierda, y en cambio que tengo la media, que se encarga de recoger ¿qué? La sangre de ¿qué? De la cara derecha. ¿Está? Ese sería. Entonces, esas serían las principales ¿qué? Características relacionadas con lo que vendría siendo ¿qué? Las venas coronarias. Ahora, ambas venas coronarias, tanto la media como la magna, ¿en dónde desembocan? Venas, venas, venas. Quiero decir que es la sangre que llega al corazón. ¿Dónde llega la sangre al corazón? ¿A qué cavidades? A los atrios. Perfecto. Y aquí hay que diferenciar. La sangre si es que llega cargada de CO2 o cargada de oxígeno. Entonces, ¿qué quiero decir? A un atrio llega ¿qué? Sangre cargada de CO2, y a otro atrio llega ¿qué? Otra sangre cargada de ¿qué? De oxígeno. Por eso les he dicho que a los atrios ingresa ¿qué? Ingresa sangre al corazón. En cambio, de los ventrículos va a salir ¿qué? Va a salir la sangre. Entonces, esa es una diferencia. Eso siempre acuérdense, porque es como se entiende la circulación mayor y la circulación menor. Entonces, si yo digo que la sangre venosa va cargada de CO2, va a llegar ¿a qué? Al atrio ¿qué? Derecho. Entonces, yo les decía que el seno de las venas coronarias que desemboca, donde es de la desembocadura de ¿qué? De ambas venas coronarias, tanto la izquierda como la derecha, desembocan en el atrio ¿qué? Derecho. Y específicamente una posición que es ventral a la vena cava caudal. Ahí desemboca, ¿sí? En un denominado seno coronario. El seno coronario está debajo, ¿sí? Debajo de lo que vendría siendo ¿qué? La vena cava caudal. Ahí está. ¿Okay? Ahora, algo que quizás yo me olvidé de decirles era que, bueno, no, sí les había dicho que entre ambos atrios y ambos ventrículos en la vida fetal se tenía que una comunicación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es indistinto, digamos, la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre oxigenada no depende del feto, sino depende de la madre. Entonces no hay funcionalidad pulmonar. Entonces eso implica que en la vida fetal ambos atrios estén ¿qué? Comunicados. Y entonces yo les decía que en la vida fetal la comunicación de los atrios era a través de ¿qué? De una válvula o de un orificio, que era el orificio ¿qué? Oval específicamente, el orificio oval. Ese orificio oval, ¿sí? En cambio, en la vida ¿qué? Adulta, cuando el animal está próximo ¿qué? A nacer, ese orificio ¿qué? Se cierra y queda un vestigio que era ¿qué? La fosa oval. ¿Ok? Esa fosa oval, ¿sí? Esa fosa oval que permitía la comunicación de ¿qué? De entre ambos atrios, en medicina humana se conoce como la válvula de Eustaquio. Eustaquio, ¿sí? En medicina humana específicamente. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Esas serían las principales características. ¿Ok? Ahora, ustedes pueden decir, yo les voy a decir una cosa, que del ventrículo derecho, que es este que estoy saliendo, sale sangre cargada ¿de qué? De CO2. Ya vamos a hacer un diagrama en el pizarrón para que me entiendan, ¿sí? Y sale a través de qué? Se forma el cono arterioso, que es una dilatación, ¿sí? Es la que era lo que les decía, que interrumpe ¿qué? Al surco coronario, ¿sí? Y se continúa y forma lo que vendría siendo ¿qué? La arteria del tronco ¿qué? Pulmonar, que es la que estoy señalando. La arteria del tronco pulmonar, ¿sí? Lleva sangre cargada de CO2, pero ¿por qué se llama arteria y no se llama vena? ¿Qué puedo yo sacar de diferencia aquí mismo? Esta de aquí, la que está donde está el bíceps, la que estoy levantando, esta es la arteria de qué? Del tronco pulmonar. Pero a su vez, esta arteria del tronco pulmonar se encuentra junto ¿qué? A la arteria aorta. Y entonces, ¿por qué se llamarían? Esta se llama arteria y no vena del tronco pulmonar. Si lleva sangre cargada. A mí lo que me han dicho los libros hasta ahora es, si es que es sangre cargada de CO2, es en las venas.
Y si es sangre cargada de oxígeno, son las arterias. Pero entonces, ¿por qué esta que es una vena, bueno, no sería una vena, sino es una estructura vascular que está cargada de qué? Sangre con CO2, porque se denomina arteria y no vena. Y aquí esta es la arteria aorta que está junto a esta. ¿Por qué? Una característica que ustedes pueden observar es de este. Déjenme vayan viendo. ¿Qué diferencia es? ¿Qué es? ¿Sí ven? Es un punto de unión, ¿sí ven? Es un punto de unión, ¿ok? ¿Vieron ese punto de unión? Sí. ¿Sí? Es una forma de comunicación, está adherido, está unido, ¿sí ven? Todas las especies tienen eso, incluidos los humanos, para que me entiendan. Este de aquí está de hecho ya tirado. Sí les expliqué no y el corazón internamente, o sea, sí les expliqué esto de aquí, estos cueros y todo, ya, perfecto. No, solo quería enseñarles una cosa. Están viendo, es una estructura que en su interior albergaba un orificio de comunicación. Ese orificio de comunicación permitía la comunicación entre la arteria aorta y la arteria del tronco pulmonar. Y se denomina arteria porque está junto ¿qué? A la aorta. ¿Y qué quiero decir? Que en la vida fetal había una comunicación. O sea, ¿qué quiero decir? Que la sangre que pasaba de aquí comunicaba acá y esta acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que la sangre se comunicaba desde esta porción de aquí a esta. Este ligamento que ustedes están viendo aquí es la persistencia, ¿sí? O no la persistencia, perdón, sino el vestigio de un orificio que comunicaba a ambas arterias, ¿sí? Es el orificio arterioso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el orificio arterioso, ¿sí? El orificio arterioso es un orificio de comunicación entre ¿qué? Entre la arteria del tronco pulmonar y la arteria ¿qué? Aorta. Pero es un orificio que estaba ¿qué? Presente ¿qué? En la vida fetal. En la etapa adulta se forma una estructura bien sólida, que es un ligamento, es el ligamento arterioso. ¿Sí? ¿Okay? Es el ligamento arterioso. ¿Okay? Es este ligamento de aquí, que une a ambas arterias. ¿Sí? Entonces, ya saben por qué esta estructura que lleva sangre desoxigenada, por qué toma el nombre de ¿qué? De una arteria. Pero ahora sirve como para unión. Solo une. Tú estás viendo aquí. Tú estás viendo, Karen. Estás viendo. ¿Okay? Está viendo que es un punto de ¿qué? De unión. Es del ligamento arterioso. Es del vestigio de ¿qué? Del orificio que había antes de comunicación. En animales hay persistencia del ducto arterioso. A veces hay eso. O sea, ¿qué quiero decir? Que el orificio no se ha cerrado. Entonces, a veces hay que, por esa consecuencia, hay cardiopatías. Entonces, hay flujo de sangre, por ejemplo, desde el corazón, desde aquí, desde la aorta hacia el tronco pulmonar. Entonces, a veces los peditos se agitan mucho, el corazón se les agranda, cosas así, son cardiopatías. Y que también lo existen, ¿qué? En humanos. Es la persistencia del ducto arterioso. ¿Qué es lo que se debería hacer? Cirugía, cerrar esto de aquí y ya está. Y se corrige. ¿Okay? Entonces esas serían las consecuencias. ¿Okay? Ahora, yo les decía que debajo de lo que vendría siendo de qué, de la cava qué, de la cava caudal, existe esta dilatación, que es la desembocadura de qué, de lo que vendría siendo de qué, de las venas coronarias. Aquí, en esta porción, aquí hay otra válvula específicamente, ¿sí? Hay otra válvula, que sería la válvula de Tabesio. Es una válvula que permite abrir y cerrar lo que vendría siendo que no abrir y cerrar, sino permitiría un mejor flujo de la sangre de que de las coronarias, pero de las venas, ¿sí? Que sería la válvula de Tabesio. ¿Okay? Entonces, esas serían, ¿sí? Las principales características, en este caso de qué, de corazón. ¿Okay? Vamos un ratito a la pizarra para consiste, me imagino que todos hayan visto películas. En
alguna vez de su vida. En esas películas hay gente, por ejemplo, que sufre ¿qué? Un paro cardíaco, ¿cierto? Cuando una persona está sufriendo un paro cardíaco, ¿qué le hace? Bueno, el hecho que hagan esto es porque están ¿qué? Bombeando el corazón, o sea, para que el corazón. Cuando yo aplasto así, estoy aplastando el corazón y sale la sangre, o sea, estoy yo mismo haciendo que salga el corazón. Otra cosa, por ejemplo, es coger el corazón y hacer así, aplasto, ¿ok? Pero si esto no funciona, ¿qué le hace el corazón? De electroshock, ¿Le hace shock, eso, descarga, ¿qué? Eléctrica. ¿Ok? Entonces, ¿pero por qué? ¿Y por qué no le damos descargas eléctricas, por ejemplo, al músculo o al hígado? ¿Por qué? Pues, ¿qué quiere decir eso? El corazón funciona con qué? electricidad. El corazón tiene un sistema de conducción eléctrica, que llamamos así, que es mediado a través de pulsos eléctricos. Entonces, cada vez que el corazón late, por ejemplo, se contrae, se dilata y se contrae, está funcionando el sistema de excitación cardíaca. El sistema de excitación cardíaca no es más que un sistema de qué? El sistema nervioso de que de pulsos que eléctricos que estimulan a los neurocitos para qué? Para que se contraigan. Entonces el sistema de excitación cardíaco del corazón está formado específicamente por nódulos y fascículos. Que eso está desconectado. No se está. Pueden observar aquí lo que les decía, tres estructuras que determinan lo que vendría siendo que en este caso el sistema de qué, de excitación, en este caso cardíaco, que sería el nódulo sinoatrial, el nódulo atrioventricular y lo que vendría siendo el fascículo atrioventricular. El nódulo sinoatrial, si ustedes pueden observar aquí, justo aquí, espérenme, para hacer esto de aquí, sería justo esta zona que estoy señalando con el puntero que amarillo. ¿Sí? Este nódulo que vendría siendo el nódulo sinoatrial, de aquí, nódulo sinoatrial, ¿sí? Está localizado específicamente en la zona de ¿qué? Del atrio derecho, ¿sí? En una posición que vendría siendo ¿qué? En este caso ventral a lo que vendría siendo la vena cava craneal. Entonces justo en esa posición vamos a encontrar las células que forman parte de ¿qué? Del nódulo sinoatrial. Pues, ¿qué quiero decir? En el atrio derecho, en posición ventral, a lo que vendría siendo que la vena cava craneal. Ahí vamos a encontrar este nódulo sinoatrial o las células que se formarían parte de que del nódulo sinoatrial. ¿Ok? Específicamente, como les decía, estas estructuras de aquí contienen ¿qué? Células que se encargan de ¿qué? De la polarización y la despolarización del corazón. O sea, son miocitos que tienen esa capacidad ¿qué? Eléctrica, podríamos decir. ¿Okay? Una vez, ¿sí? Una vez que se hayan excitado, en este caso, estos miocitos del nódulo sinoatrial, el impulso viaja al siguiente nódulo, que es el nódulo ¿qué? Atrioventricular. ¿Sí? Ahora, este nódulo atrioventricular específicamente se encuentra también de manera que caudal, perdón, no caudal, sino ventral, a lo que vendría siendo que al atrio ¿qué? Al atrio derecho, ¿sí? En las proximidades de lo que vendría siendo que el seno ¿qué? Coronario. Entonces estaría que en una posición que caudal, ¿sí? Específicamente. ¿Okay? Ahora, después ustedes pueden observar aquí que el siguiente impulso, ¿sí? Surge a través o va a través de qué? Del tabique de división que divide ¿qué? Ambos ventrículos. ¿Cómo se llama este tabique o septo? interventricular, Y que cuando partimos del corazón vimos ese septo, que era un hueso y que permitía de dividir ambos ventrículos, del ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. interventricular, intraventricular, De hecho, gracias. Entonces, justo en esa zona, ¿sí? Justo baja y se dividen en dos ramas. Este punto de división, ¿sí? De las dos ramas se denomina ¿qué? El fascículo ¿qué? Atrioventricular.
O sea, ¿qué quiero decir? Que el fascículo atrioventricular que ustedes están viendo se divide en dos ramas, una izquierda y una derecha. ¿Por qué? Porque son las zonas que van a ¿qué? A favorecer que la contracción de lo que vendría siendo de qué, de ambos ¿qué? Ventrículos, izquierdo y derecho. Y entonces, la terminación de este fascículo atrioventricular van por las paredes que laterales, tanto que izquierda como derecha, de lo que vendría siendo en este caso de qué, de los ventrículos, y se denominarían como las fibras de Purkinje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empieza el sistema de excitación cardíaca? Nódulo sinoatrial, luego baja nódulo atrioventricular, sigue a través de una fibras nerviosas que serían, bueno, no es sino de polaridad, que serían que fascículo atrioventricular, y terminarían que en las denominadas que fibras de Purkinje. Esas son las que se encargan de que de la contracción del corazón o de la dilatación del corazón. Entonces, cuando alguien ve que le están dando un impulso eléctrico al corazón, es esto, es estimular nuevamente que a esas células. Cada una de las células que forman que parte de los nódulos o de los fascículos. ¿Ok? ¿Sí? Eso. ¿Ok? Ahora, pueden observar aquí que esto lo tienen también en el virtual, ¿sí? Es esto de aquí, miren, yo tengo la aorta e inmediatamente casi en el origen de la aorta, venciendo que a lo que vendrían siendo que las válvulas, encuentro estos orígenes de aquí. Y entonces tengo el origen de qué, de la arteria coronaria que es derecha, y obviamente tendría que el origen de la arteria coronaria que es izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les he dicho? Cada una de las arterias coronarias, tanto que, bueno, este sería de la coronaria, por ejemplo, derecha, tiene una rama circunfleja y una rama que interventricular. Y tengo estas pequeñas fibrecitas de aquí que serían las ramas que ventriculares. Perfecto. Eso es lo que ya les había dicho. Este es un bonito. Y en cambio tengo lo que vendría siendo que la coronaria en este caso, que la coronaria en este caso, aquí, perdón. Esta sería la origen izquierda, la coronaria izquierda. Tengo la coronaria que izquierda, con su rama que circunfleja y con su rama que interventricular, y con sus ramificaciones que formarían que las ramas ventriculares, lo que les decía. Esa sería la vascularización. Entonces, yo tengo, si hago una clasificación, yo les decía que tengo la arteria aquí que surge, tengo una válvula que sería que la válvula semilunar que aórtica, e inmediatamente después tengo dos orígenes, aquí tengo un bulbo y aquí tengo otro bulbo. Se origina que la coronaria izquierda y la coronaria que derecha. Luego esta coronaria va a dar una rama que circunfleja, que es esta de aquí, y una rama que interventricular. Y de las ramas ventriculares, de las ramas interventriculares y circunflejas surgen unas ramas que ventriculares. Así, entonces, si yo quiero hilar, yo les digo que la coronaria izquierda tiene tres ramas: circunfleja, que va por el surco coronario, tengo una rama que interventricular, pero que sería que la paragonal, porque va por qué, por el surco interventricular paragonal. Y tengo las ramas que ventriculares, que estas van sobre las caras o sobre las superficies del ventrículo, en este caso izquierdo específicamente. Si es que yo tengo una rama coronaria, en este caso que izquierda, también tengo que una coronaria derecha. Tengo una rama que circunfleja,
que va por el siguiente trayecto, que sería también que surco coronario. Tengo una rama que interventricular, subsinusal, que va por qué? Por el surco interventricular subsinusal. Y tengo las ramas que ventriculares, que van sobre qué? Sobre la superficie de qué? De las paredes ventriculares. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir, que entiendan. Y como hay arterias, en este caso que coronarias, pues también debería existir que venas. Entonces, la vena, ¿sí? La vena que acompaña a la rama interventricular paraconal es una gran vena, ¿sí ven? Es una vena cardíaca que magna, que estaría en la cara que de izquierda del corazón. Y si tengo yo una, en este caso, una rama que estaría la vena magna, o sea que estaría del lado izquierdo, pues tengo lo que vendría siendo que una media, que estaría en cambio vuelta ¿qué? Por el lado ¿qué? Por el mismo surco, que sería el surco interventricular que subsinusal. Entonces, ¿ok? Ambas coronarias, la magna y la media, desembocan ¿qué? En una seno, que es el seno ¿qué? Coronario, específicamente. ¿Okay? Entonces, esas serían ¿qué? Algunas de las características. ¿Okay? Algo importante que, bueno, se lo describe en medicina, en este caso veterinaria y medicina ¿qué? Humana, es la formación de esta estructura de aquí, que es del trígono ¿qué? Arteriovenoso. ¿Por qué se llama trígono arteriovenoso? Porque está formado por la confluencia o por los límites de ¿qué? De una arteria coronaria con una vena ¿qué? Coronaria. ¿Qué arterias lo forman? Hay dos arterias que forman: la rama paraconal y la rama circunfleja. Y la base del triángulo sería ¿qué? La magna. ¿Sobre qué lado está? ¿Sobre qué lado sería en este caso el trígono arteriovenoso? ¿Sobre qué cara del corazón? Izquierdo. ¿Sobre el lado derecho o sobre el lado izquierdo? Izquierdo. También. Izquierdo. Sobre el lado izquierdo. Porque tengan en cuenta que la rama paraconal y la vena cardíaca magna siempre están en la cara ¿qué? Izquierda del corazón, porque este es del surco interventricular ¿qué? Paraconal. ¿Okay? Entonces, esa sería una diferencia. ¿Okay? Ahora, yo les voy a tratar de identificar con esto que la forma de vascularización del corazón, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Si yo tengo la coronaria derecha, tengo la coronaria izquierda, ¿sí? La vascularización del corazón debería ser ¿qué? Equilátera. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo tengo dos arterias subclavias, una izquierda y una derecha. Ambas arterias tienen que son equitativas, vascularizan tanto que el brazo izquierdo como el brazo derecho, ¿ok? En proporciones iguales. Lo lógico sería eso, porque el corazón también ¿qué? Tiene dos porciones. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la coronaria izquierda irrigaría el 50% de qué? Del corazón, y la otra coronaria irrigaría ¿qué? El 50% de qué? Del corazón. ¿Sí? Eso es lo que se llama. Esto es una vascularización de tipo ¿qué? Bilateral. 50% y 50%. Pero en el caso de lo que vendría siendo el corazón de algunas especies, esa vascularización no se da. ¿A qué se refiere? Que puede ser en este caso una irrigación, por ejemplo, que sería de tipo desproporcional. ¿A qué me refiero? El 75% por esta y un 25% de qué? Por esta. Entonces, el riego bilateral, ¿sí? El riego bilateral está específicamente en las especies que hemos visto. ¿Cuáles? Aquí. En el cerdo, Muy en bien. lo que vendría siendo en el equino, ¿sí?
En cambio, cuando es una vascularización del 75% y del 25% aquí, en cambio, ¿qué sería? ¿Qué investigación sería? ¿Hacia dónde tira la vascularización? Izquierdo. Izquierda. Entonces sería una vascularización de tipo izquierdo. Especies que la representan. Carnívoros. Cuando me refiero a carnívoros, no son carnívoros, sino son carnívoros. Quiero decir. Entonces, ¿qué quiero decir con ese tipo de vascularización? En una vascularización de tipo bilateral, hablando de la coronaria derecha y coronaria izquierda, quiero decir que ambas bacterias que vascularizan de partes que iguales, ¿sí? Vascularizan, tanto de manera equitativa. Pero cuando digo, en este caso, que el dominio es de la coronaria izquierda, estoy diciendo que la coronaria izquierda tiene mayor peso de que de vascularización de que de la mayor parte de que del corazón. Entonces, dicho de otra forma, ¿sí? La coronaria izquierda vasculariza las 2/3 partes del corazón y esta que la 1/3 parte. Esto es lo que puedo decir, ¿ya? Entonces, esas serían las principales características relacionadas al tipo de vascularización. ¿Ok? Claro, ¿ya? Tiene que ingreso de la sangre y ¿qué sería? Salida, ¿no? Salida de sangre. El ingreso de la sangre específicamente es a la zona de ¿qué? De los atrios. Y la salida de la sangre corresponde ¿qué? A la zona de ¿qué? De los Ventrículos. Eso que quede claro. ¿Ok? Entonces, si hablamos de lo que vendría siendo, tengo yo los dos atrios. El atrio derecho. Al atrio derecho ingresan 3 estructuras vasculares, que vendrían siendo ¿qué? Venas. Una que viene desde la parte ¿qué? Craneal, otra que viene desde ¿qué? La parte ¿qué? Caudal. Entonces sería ¿qué? La vena cava craneal y la vena cava caudal. A la vena cava craneal desembocaba una que venía desde la parte dorsal, que vendría siendo ¿qué? La vena ¿qué? Ácidos. Y además de eso, aquí se formaba ¿qué? Una dilatación para la desembocadura a su vez de ¿qué? De 2 venas. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? La vena ¿qué? La vena coronaria magna y la vena coronaria media. Entonces desembocan aquí, ambas. Entonces, ¿sí ven? ¿Sangre de dónde llega? ¿Cargada con qué? Sodos. Luego, esa sangre, ¿sí? Esa sangre aquí pasa a través de ¿qué? De un orificio que contiene una válvula. ¿Cómo se llamaba ese orificio? Que era el orificio que comunicaba ¿qué? Al atrio con El ventrículo. el ventrículo. ¿Cómo se llamaba? ¿El orificio qué? Orificio atrio Ventricular. derecho. ¿Qué válvula había ahí? La tricúspide. La tricúspide. 1, 2 y 3. ¿Ya? Luego del ventrículo, que sería el ventrículo que derecho, sale otra estructura. ¿Sí? ¿Sí? Y llegaba a la zona de los pulmones. ¿Cómo se llamaba?
la arteria pulmonar, del tronco pulmonar, el tronco pulmonar. Y aquí había ¿qué? Otra ¿qué? Válvula, que era también de 3, 1, 2 y 3. ¿Cómo se llama esta válvula? La válvula semilunar del tronco pulmonar. La válvula semilunar del tronco pulmonar. ¿Ok? Entonces por aquí llegaba sangre, llegaba ¿qué? A los pulmones. SO2. Entonces el flujo de sangre ¿cómo es? Así. ¿Sí? ¿Ok? Y luego, por aquí, pasaban los pulmones, bueno, son 2, y de los pulmones salía 7, porque corresponde, por ejemplo, pueden ser 6, 7, porque le va a depender de qué, de las lobulaciones pulmonares. Pero al fin y al cabo desembocan en una sola, en este caso, ¿qué? Vena. Pongamos esto de aquí. Hagamos esta. Así. Aquí. Y aquí abrimos 8. Este sería ¿qué? El atrio izquierdo. Este sería ¿qué? La vena cava. ¿Ya? Para que... Y entonces, al atrio ingresa. Estaríamos hablando de qué? Que la sangre viene así e ingresa nuevamente ¿qué? Al atrio. Luego esto de aquí, un poquito. Y del atrio tabique, aquí hay otro orificio que comunicaba ¿qué? El septo. Este es el orificio ¿qué? Orificio atrio ventricular ¿qué? Izquierdo, donde había una válvula. ¿Cuál? La bicúspide. Y entonces aquí había también ¿qué? Otra válvula, que también estaba formada por 2 cúspides, una y 2. La sangre pasa por aquí y nuevamente tiene que salir. Aquí existía otra válvula formada por 3 semilunas, que era la válvula del semilunar aorta, o la válvula aorta, como se llama. ¿Okay? Y de ahí salía la aorta. Pero antes de eso, venciendo lo que les decía la válvula, hay una válvula, perdón, hay una vena, hay una arteria, perdón, que se va al lado ¿qué? Izquierdo y otra que se va ¿qué? Al lado derecho. ¿Son cuáles? Coronarias. Las arterias coronarias derecha y la arteria coronaria izquierda. ¿Lista? Y entonces la sangre que sale por aquí hacia el corazón y de ahí sale hacia la circulación general. ¿Ya? Entonces, yo le desde aquí, pongamos un poquito más acá. La vena cava nodal,
junto a la vena cava caudal en la desembocadura del seno coronario, donde desembocan ¿qué? Dos. ¿Qué sería cuál? La vena coronaria, en este caso ¿qué? Magna. Y esto de acá, que sería la vena coronaria, en este caso media. La vena cava, aquí en el seno coronario, presión, y tiene una, aquí tiene otra. Esta de aquí, que es la vena coronaria magna, ¿sí? Que es así. Y esta sería en cambio que la vena coronaria. ¿Ok? Y entonces lo pondré. Como les decía, viene así. ¿Ya? Entonces esa sería circulación mayor y circulación menor. Circulación menor y circulación ¿qué? Mayor. Circulación menor y circulación mayor. Aquí está. Entonces, ese sería el flujo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, esas serían las principales ¿qué? Diferencias que existen en el cuarzo, lo que vendría siendo ¿qué? La vascularización. ¿Ok? Ya después, la siguiente clase, vemos cuáles son las ramas. Las siguientes ramas se detienen. A eso se hace referencia. Tiene una inervación de tipo simpática, dado por nervios simpáticos que surgen de lo que vendría siendo, en este caso, del plexo cardíaco, y por ramas esas serían simpáticas, que ocasionarían que el corazón lata más rápido, para que me entiendan. Y lo que vendría siendo el nervio vago, que son las que dan por inervación de tipo parasimpática, entonces ralentizarían el corazón. ¿Ok? Sí. Eso es lo que... Mostrarles, no les voy a poder mostrar porque es casi imposible encontrar imágenes. ¿Ok? Y ya. Eso es la clase.